billetera. Terrorífico. Ahora tenemos que viajar, vamos a salir un ratito de nuestro país y nos vamos a trasladar a Perú, en Lima más precisamente, porque hay una toma en Lima. A ver, hay muchos que están en desacuerdo con esta asunción de la nueva presidente, que estamos hablando de Dina Boluarte. Hay una crisis impresionante. Las imágenes que estamos observando dan cuenta de lo que está sucediendo ahora. Incendios, los enfrentamientos con la policía, los piedrazos que van y que vienen. Bueno, las calles están tomadas, las avenidas están tomadas. La gente no quiere como presidente a quien fue nombrada como interina, a Dina Boluarte. Lo cierto es que hasta el día de hoy, algo gravísimo, más de 50 personas fallecidas desde el 7 de diciembre. Estamos hablando de que a partir de ese momento comenzaron todos estos conflictos, personas que pierden la vida en medio de los enfrentamientos, y el gobierno se mantiene más firme que nunca, Ro. Sí. Se mantiene con una postura unánime. Lo que pasa en las calles, sucede en las calles. Nuestro gobierno está unido, nuestro gabinete está firme. Va a continuar en su cargo la presidenta interina, como se la había nombrado. No va a haber ningún tipo de cambio. Dina Boluarte continuará ocupando el sillón presidencial. Mientras tanto, las calles es esto, lo que estamos observando. Andy Lescano, periodista en Perú, para hablar acerca del tema. Andy, bienvenido a Las Bravas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por el contacto. Por favor, a vos. Bueno, Andy, contanos cuál es la situación, el panorama que se vive en las calles en medio de una intensa represión también de las fuerzas de seguridad que dependen del gobierno y de la rebeldía que continúa con algunos focos en las calles, con incendios y también con detención de personas, inclusive de periodistas que han sido reprimidos. Sí, correcto. La jornada de ayer fue una quizás de las más violentas y multitudinarias que se ha vivido en la última década acá en el país. Hemos tenido incendios, hemos tenido periodistas agredidos, policías agredidos, manifestantes también igual de la misma manera agredidos. El día de ayer, cuando se desarrollaban estas manifestaciones en Lima, que es la capital, en el sur del país, en Cusco, Juliaca y en Arequipa, se estaban realizando también revueltas violentas. Manifestantes intentaban tomar los aeropuertos. Incluso hoy, en este momento, la policía está tratando de controlar el intento de que manifestantes ingresen al aeropuerto de Arequipa Alfredo Rodríguez Bayón. Y en realidad, como tú puedes ver en imágenes, este video que corresponde es a la agresión a dos periodistas de América Televisión, Lourdes Paucar y Willy Nieva, cuando cumplían su labor. Bueno, manifestantes, si lo podemos llamar así, los empezaron a agredir cuando pasaban para solamente cumplir su labor. ¿Hay un virtual estado de sitio, Andy? Contando con que está la posibilidad del cierre de los aeropuertos, el corte de vías. O sea, si bien está la explicación en la actividad de las personas que han ganado las calles, de parte del Estado, ¿se está barajando esa posibilidad? Porque ya hubo en Perú y eso generó que el ambiente se caldeara muchísimo más en oportunidades anteriores. Correcto, en este momento hay un estado de emergencia en Lima y en varias regiones del país. Hay un grupo de congresistas y un grupo de otros políticos del país que están solicitando el estado de sitio, que es una escala más al estado de emergencia. La presidenta Dina Boluarte anunció ayer en un mensaje a la nación que no iba a renunciar, pero no anunció alguna medida más, quizás más drástica, como el estado de sitio. Pero de hecho que el gabinete lo debe estar evaluando. Todos los miércoles se anuncian nuevas medidas. El día de ayer fue un mensaje a la nación con la presencia de los ministros de Defensa y del Interior, pero no se mencionó nada del estado de sitio. Y como ves acá las imágenes, hay un edificio cerca de la Plaza San Martín donde fue el punto de concentración de los manifestantes que se incendió. Las causas, el origen aún siguen en investigación. Tremendo. ¿Quién fue el que se incendiara este piso? El origen fue en el cuarto piso, se extendió a los siguientes y colapsó todo el techo. Según el reporte de los bomberos nacionales,
Utilizaron más de 50 unidades móviles para ¿Allí personas contenerlo. perdieron la vida, Andy? ¿Perdieron la vida cuando se produjo ese incendio? Ninguna. No hubo ninguna, pero sí hubo una cantidad de damnificados. Sí. El edificio fue, por más de 10 horas trabajaron los bomberos para contener este incendio, que en realidad fue uno de los edificios históricos de la capital. Andy, te consulto lo siguiente porque esta movilización popular y lo que yo he visualizado son muchos carteles donde acusan a la presidente de asesina. ¿Asesina por qué? Por estos hechos que se están dando ahora, porque además de acusarla de asesina, le están pidiendo la renuncia y también la revisión de este gobierno corrupto, ¿no? Es lo que manifiesta esta movilización popular. ¿A qué se refieren cuando le dicen asesina? ¿A los hechos vinculados con los que se están produciendo ahora o en realidad porque ella cayó al sillón presidencial con algún antecedente? ¿A qué se debe? Para ponerlo un poco en contexto, Dina Boluarte es la presidenta constitucional ya del país porque ella fue elegida de una plancha presidencial. El presidente Pedro Castillo hace unos meses intentó dar un golpe de Estado. Sí. Todos los periodistas internacionales pueden revisar ese video cuando él el golpe del mediodía intentó dar este asalto a la democracia, y luego de darlo no tuvo el respaldo ni de las fuerzas militares ni policiales, y él intentó asilarse en México, donde actualmente está su esposa y sus hijos. Fue procesado por acto de flagrancia y también por rebelión. Luego de esto, Dina Boluarte tuvo que asumir la presidencia y cumplir su mandato constitucional hasta el 2026. Claro. Pero las protestas se empezaron a caldearse ni bien ella ingresó, a lo cual el principal reclamo era el adelanto de elecciones. Dina Boluarte aceptó el adelanto de elecciones para abril del 2024, un periodo que era razonable para poder buscar reformas electorales y para poder tener inscripción de partidos de manera ordenada. Pero un factor o un sector de la izquierda usó estas protestas legítimas para poder introducir mensajes políticos, como el cual es la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria a una asamblea constitucional y la liberación de Pedro Castillo. Cosas o sea que es bien política la manifestación en la calle. Ahora, la crisis que viene, Andy, desde el año 2000 pasaron 11 presidentes por Perú. O sea, hay una crisis político-institucional en Perú que viene realmente desde larga data esta parte. ¿Por qué no han podido pacificar, teniendo en cuenta que Perú es uno de los países de la región que ha tenido recuperos en materia de economía, también recuperos en materia de salud en algunos periodos, y luego francos descensos muy abruptos que se notaban también en la calle con algunas protestas populares, y ahora que termina desencadenando también no solo lo que pasa en la calle, sino también el desabastecimiento de productos básicos para la vida diaria, ¿no? Sí, correcto. Lamentablemente todos nuestros expresidentes, algunos presos, otro suicidado y otros, Alan García, otros prófugos. En realidad Fujimori en su tenemos momento. una crisis institucional, una crisis política que se ha vivido. Los políticos no han puesto en agenda una reforma política y electoral para poder tener quizás mejores cuadros y que la población pueda elegir. Andy, entonces estamos hablando que esta movilización y estos disturbios es netamente político. Ahora, te hago una consulta porque acá cuando vemos generalmente muchas movilizaciones siempre hay un puntero que manejan y que van dirigiendo a esos grupos, ¿no? Afines a. ¿Allá sucede lo mismo? Porque a mí me llega una información de que acuerdo con los contratos que firmó el gobierno con algunas empresas privadas que manejan, por ejemplo, minerías. ¿Tiene que ver con eso? Correcto, claro. Lo que pasa es que estas manifestaciones, como que lo mencioné, son legítimas. Legítimas porque hay en Perú, como en bastantes países de la región, Bolivia, hay diferencias, brechas de pobreza muy marcadas.
donde el Estado peruano no ha podido llegar durante estos últimos 30 años. Son protestas legítimas de población que está cansada, que busca una mejor educación, una mejor salud, que busca mejores oportunidades, pero estas necesidades han sido aprovechadas por políticos que quieren sembrar una asamblea constituyente, como pasó el claro ejemplo en Chile. Las protestas en Chile fueron por meses, hasta que se logró que el presidente Piñera pueda convocar a una asamblea constituyente. ¿Pero vos crees que es comparable la situación de Chile con la del Perú? Porque Perú, yo te decía, ha tenido momentos de crecimiento importante dentro de Sudamérica, bueno, sobre todo por la explotación minera, ¿no? La exportación de recursos mineros. Ha habido un boom económico, a pesar de toda esta crisis política. El año pasado el Perú creció 2.8, teniendo una crisis política total. La pandemia también fue un tema económico que arrastró a toda Latinoamérica, pero el Perú logró resistir por la Constitución que en este momento permite quizás tener el trabajo para que podamos solventarnos varios grupos, pero lo que se necesita en este momento es que el gobierno ponga atención. No necesitamos más violencia, no necesitamos más movilizaciones de esta forma. Ya escuchamos los reclamos. Y ese es el reproche que le hacen a la Presidente, que no saque a las fuerzas de seguridad de la calle. Correcto, lo que se necesita en este momento es que también los manifestantes, con sus legítimos reclamos, se sienten a conversar con el gobierno y puedan encontrar una solución. Porque rompiendo, destruyendo el ornato público, atacando aeropuertos, edificios, instituciones, no se va a llegar a ningún puerto. Y si se tiene que de repente en algún momento convocar a una asamblea constituyente, tendrá que ser en un momento que otro presidente lo haga, pero estamos en un periodo de transición donde se tiene que respetar el Estado de Derecho. Es lamentable que en un momento de transición también se lleven adelante estos diferentes conflictos, ¿no? Donde ya estamos hablando de que más de 50 personas perdieron la vida, y sobre todo cuando sale la población a pedir, a reclamar, porque hay sectores muy vulnerables, sectores muy pobres, y que los convenios generalmente que hace el Estado con las empresas privadas, muchas de ellas no pagan los impuestos. Entonces ahí viene también un conflicto, un desfasaje que lo que ven los polerinos, ¿no? Lo que ven los ciudadanos. Correcto. Entonces, y para eso tiene que haber reformas constitucionales. Si no me equivoco, ese es un acuerdo que ha firmado el gobierno de Fujimori también en los años 90. ¿No? Las empresas son, muchas de ellas, subsidiadas, bien digo, por el Estado. Correcto. Tienen que haber en este momento reformas constitucionales. Creo que el cambiar una constitución total no nos llevaría a un buen puerto por los personajes y la calidad de políticos que tenemos. Si se tiene que hacer ese proceso, se hará quizás a un mediano o a un largo plazo. ¿Pero son los ciudadanos, Andy, los que salieron a la calle a pedir una reforma constitucional? ¿O son determinados sectores políticos que se beneficiarían con una reforma? Determinados sectores políticos que están pidiendo. Claro, es el ciudadano de a pie, ¿no? ¿Tenía algún puntero? No es el ciudadano común el que sale a la calle y dice, no, quiero una reforma constitucional. No, correcto. Lo que hay grupos que piden reformas, otros cambios totales, y hay otros que bueno, lamentablemente no conocen y ignoran los temas, ¿no? Por eso te pregunté, Andy, si cada uno de esos sectores, esa movilización popular, están siendo dirigidos por algunos políticos. Acá en nuestro país, cuando se pide o se hace algún reclamo de diferentes sectores, siempre están dirigidos. Entonces, muchas veces le preguntás a aquellos que están reclamando en nuestro país y le decís, ¿para qué venís a la manifestación? Y ellos te dicen, porque queremos que no se le pague al Fondo Monetario Internacional. Y muchas veces, sin querer subestimar la inteligencia de los ciudadanos, muchas veces no entienden por qué están yendo a esa movilización. Me imagino por el contexto que está sucediendo allá. Es lo mismo que sucede ahí, es casi un espejo de lo que está pasando en el país. En realidad, o sea, hay personas que ni siquiera saben por qué están marchando, otras que están yendo a reclamar, como tú dices, ha habido más de 50 muertos que están siendo investigados, que la fiscalía que es un órgano autónomo,
ya ha abierto una investigación a la presidenta, al primer ministro. Y el alto comisionado de la ONU también está pidiendo informes sobre los muertos. ONU, en realidad, claro, y la presidenta Boluarte, ayer en un mensaje de la Nación, ha sido muy clara. Se tienen que individualizar responsabilidades y ver también desde dónde se ha producido estas muertes. Si en realidad han sido de las Fuerzas Armadas, de la policía, de infiltrados que han sido del sur, porque se habla mucho de infiltrados que vienen también del sur. Y hay que determinar, y una investigación dará a conocer quiénes son los verdaderos responsables. Obviamente, todas las muertes, por supuesto, todas las muertes nos tienen duelen. Que ser investigadas. Todas las muertes nos muelen. Nosotros no queremos más muertes. No se quiere una muerte más. Lo que necesitamos es paz y que nuestro país siga en el próspero camino del progreso. Andy, ya te tenemos que despedir, pero una última pregunta. Te quería consultar si las fronteras están abiertas o cerradas, porque hay muchos ciudadanos que están residiendo en la República Argentina, que son de origen peruano y tienen familiares allí y quizás le puedan dar cobijo o refugio aquí en nuestro país. Las fronteras están abiertas, todas están abiertas, pero sí, si algún, de repente, familiares que viajan a Cusco, a Puno, a Arequipa, Cusco, que es nuestra capital turística, sí, hay bloqueos en Cusco, hay enfrentamientos con la policía. Lamentablemente todo esto ha hecho que nuestro turismo y la imagen que tenemos como país no nos vengan a visitar. Cusco, que tenemos la maravilla, una de las maravillas del mundo, sufre y están empezando a despedir a trabajadores de hoteles porque nadie se va a hospedar a Cusco. Y claro, nadie se va a hospedar a Cusco, están cancelando. Es que ningún turista se va a animar a ir en estas condiciones. Está el complejo arqueológico, que es una belleza. Está el lago Titicaca, que comparten con Bolivia y que es el lago más alto del mundo sobre el nivel del mar. Tienen millones de cosas para mostrar. Ahora que nombraste Bolivia, te consulto, Andy, y ya te despedimos. ¿La embajada de Perú en Bolivia la cerraron o continúa abierta? No, continúa abierta. La única expulsión que ha habido de embajador es la de México. La de México. El embajador de México ha sido expulsado del país por una intromisión política que tuvo en nuestro territorio. El único. El embajador boliviano, los demás siguen aún continúan en el país. Bueno, Andy Elezcano, periodista desde el lugar. Estamos en comunicación con Perú con el conflicto que se está desarrollando lamentablemente. Muchísimas gracias, Andy. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Hasta otra oportunidad.